Muchas gracias. Voy a hablar sobre trastornos patelofemorales en la atleta femenina. Estos son mis conflictos de interés. Como sabrán, la inestabilidad patelofemoral es relativamente común, unos 29 por cada 100,000 casos, pero el inicio más común es en la adolescencia, por lo general entre los 10 y 17 años de edad. Es más común en deportes como el fútbol, el básquetbol y el soccer, y sabemos que el mayor riesgo lo presentan las adolescentes femeninas. Ahora, la inestabilidad de la articulación patelofemoral es compleja porque la estabilidad es multifactorial. Hay restricciones de tejido blando, óseo, y alineación y alteración de cualquiera de estos tres componentes puede dar lugar a inestabilidad patelar. También hay varios grados de libertad, como podemos ver en esta figura. Además, la articulación puede cambiar con el arco de movimiento de la rodilla. Ahora, cuando tratamos este problema, es importante identificar la anatomía patológica individualizada, es decir, deficiencia de tejidos blandos, desviación ósea, por ejemplo, lateralización de la tuberosidad, altura de la rótula y displasia troclear. Y les voy a hablar del el juego que tiene el sexo y género en el factor de riesgo. Cuando se trata de deficiencia de tejidos blandos, todos conocen el MPFL, que es el ligamento patelofemoral medial, que es la restricción estática primaria para la traslación patelar, después de luxaciones patelares y reconstrucción para resolver casos de inestabilidad recurrente que han mostrado buenos resultados, pero sabemos que la reconstrucción anatómica es crítica para evitar complicaciones. Pero la anatomía ha cambiado, hemos pasado del MPFL, ahora el MQTFL con la inserción al tendón del cuádriceps y también el complejo patelofemoral medial. Así que hay que saber qué reconstruir y por qué. La descripción original del MPFL es que era un ligamento que iba del fémur medial a la rótula en el plano de la capa 2 profunda en el vasto interno, y estudios más recientes han mostrado que la inserción a la rótula, hay inserciones que van al tendón vasto intermedio, como ven en esta foto intraarticular. John Fulkerson le llama a estas fibras las MQTFL, que es el ligamento femoral del tendón cuádriceps, y lo describe como un conjunto de fibras aparte del MPFL, y la describe en la técnica de reconstrucción para la fijación patelar, que esencialmente elimina el riesgo de fractura rotuliana. Otros han visto esta inserción y tiene un origen común en el fémur, es decir, MPFL y MQTFL son un ligamento con inserciones variables a la rótula o al cuádriceps. En uno de mis estudios de disección vimos que la mayoría de los pacientes tienen como mitad y mitad de inserción en la patela y cuádriceps, pero algunos tienen 100% de inserción en la patela, mientras otros tienen 100% de inserción en el tendón cuádriceps. Y este es un ejemplo. La inserción está meramente en el tendón del cuádriceps y esto varía entre pacientes. La pregunta entonces es, con esta inserción variable y con esta inserción amplia, ¿dónde colocar los injertos? Viendo el punto medio de este ligamento, vimos que siempre está en esta línea azul en la unión del tendón cuádriceps y la rótula, es decir, que el injerto se puede colocar en cualquiera de las estructuras. Y aquí empezamos a usar el término complejo patelofemoral medial para permitir esta variabilidad de inserción de esta estructura ligamentosa. El lado femoral también se ha mencionado con frecuencia. Sabemos que su inserción en el fémur medial es más largo que ancho y siempre posterior al epicóndilo medial, distal al tubérculo aductor, y por lo general está en la diartrosis entre las dos estructuras. El punto anatómico de este origen femoral puede ser difícil de encontrar transoperatoriamente y por lo tanto el punto de Shuttle, que es una medición radiográfica, puede ser útil. Este es un corte lateral viendo la línea condilar, o más bien la línea cortical posterior y la línea condilar posterior, y en relación a esto, como describió Shuttle, es importante reconocer que necesita una lateral perfecta para usar estas mediciones. Muchos han descrito que es como una nube, ¿no? Es más que un punto específico. Actualmente no hay diferencias anatómicas conocidas entre hombres y mujeres cuando se trata de la anatomía del complejo patelofemoral medial. Sin embargo, lo que sí sabemos es que la mala posición del túnel femoral
femoral es un gran problema en la cirugía patelofemoral y que hasta 6 milímetros de mala posición dan lugar a estrés por contacto patelofemoral. El error más común es que es muy anterior o muy proximal y sabemos que las mujeres tienen una anatomía más pequeña en general. Esto quiere decir que este tipo de cirugía va a necesitar aún más precisión para tener buenos resultados. Cuando se trata de reconstrucciones hay varias opciones, injertos, ubicación en cuanto a la inserción de la rótula, del cuádriceps, tipo de fijación, se han descrito muchas técnicas, todos con los mismos resultados, tipo de injerto, aloinjerto, autoinjerto, uno solo o doble, existen muchas técnicas, todos con buenos resultados. Independientemente de la técnica, hay que evitar errores de sobretensión, no sobretensionar el MPFL, solo hay que desarrollar tensión si la patela está desplazada lateralmente porque esto puede dar lugar a artrosis. Cuando se hace la reconstrucción del tejido blando para estabilización rotuliana, las indicaciones son importantes, tienen que ser en inestabilidad patelar lateral y solo debe resolver deficiencia de tejidos blandos, es decir, si se necesitan otros procedimientos con la lateralización de la tuberosidad o patela alta o displasia troclear, esto también tiene que resolverse. Cuando no es suficiente el procedimiento, sabemos que cuando hay mala alineación, el injerto no restaura la cinemática normal y esto puede dar lugar a más cambios de longitud y a función alterada del injerto con el arco de movimiento de la rodilla. ¿Cómo resolver esto? Este es un ejemplo. Los dedos están apuntando hacia adentro y las rodillas también. Esto es algo importante que hay que resolver. El ángulo Q es una manera de resolverlo y sabemos que el ángulo Q es mayor en mujeres que en hombres y que esto se ha asociado con inestabilidad patelar. Radiográficamente usamos la descripción de la distancia TTG, que es del tubérculo tibial al surco troclear y se considera patológico si mide más de 20 milímetros. Esencialmente denota que hay un mecanismo de extensión lateral. ¿Por qué es importante? En una reconstrucción en un paciente que tiene una distancia TTG mayor, si mide más de 10, es mayor a lo normal, más de 20 milímetros, no se puede reducir y normalizar la cinemática de la articulación patelofemoral. ¿Cómo lo resolvemos? Hacemos una osteotomía del tubérculo tibial para realinear el mecanismo extensor y esto resulta en la reducción de la lateralización e inclinación patelar. Sabemos que las complicaciones no son menores, puede haber fracturas tibiales, lesión vascular, síndrome compartimental y también hay riesgo de más coágulos con esta cirugía. No hay que hacer esto en todos los pacientes, pero cuando las indicaciones están presentes lo podemos considerar. Otra manera de evaluar mala alineación es la altura de la patela, como el índice Catón de Shams puede servir cuando mide más de 1.4, sabemos que hay más estrés en el injerto y esto puede dar lugar a anisometría o cambios anormales de longitud que pueden poner más estrés en el injerto. Las complicaciones después de la distalización para corregir patela alta se ha asociado también con consolidación retrasada. Es una consideración importante usar mediciones precisas para hacer la distalización solo cuando sea necesario. Y por último, la displasia troclear. Sabemos que es común en pacientes que tienen inestabilidad patelar y esto puede dar lugar a una restricción ósea mayor en la rótula. Y la trocleoplastía se ha descrito para esto. Se puede levantar la pared lateral en el surco troclear con un colgajo delgado o grueso. Pero las indicaciones no están claras. Esto no se hace comúnmente, por lo menos en Estados Unidos. Se han reportado tasas de complicaciones más altas y tasas bajas de recurrencia, pero dolor continuo en algunos pacientes. Las contraindicaciones son una fisis abierta, artritis y actualmente en mi práctica esto se reserva solo para casos en donde la estabilidad no se puede lograr con otras medidas, como un caso grave de displasia troclear en donde la rótula no puede engancharse en la tróclea. Respecto a la atleta femenina, aunque en algunos casos las mujeres tienen malos resultados después de reconstrucción del MPFL, el grupo de Lori Hemstra encontró que el sexo no era un factor después de la reconstrucción, después de ajustar lo que llaman
una anatomía riesgosa, displasia troclear, distancia TTTG, altura rotuliana y anormalidades rotacionales. El mensaje es que es importante resolver los factores de riesgo anatómicos cuando se trata de la inestabilidad patelar, ya que esto da lugar a la diferencia principal entre hombres y mujeres. Para resumir, el tratamiento es procedimiento individualizado, identifica a los pacientes que tienen deficiencia que da lugar a inestabilidad, procedimientos de tejidos blando para deficiencias de tejido blando, procedimientos óseos para mala alineación y rótula alta, indicaciones de trocleoplastia siguen evolucionando. Entonces, las mejorías son pues nuestra capacidad de detectar estos factores de riesgo anatómicos y seguirán siendo importantes estas consideraciones en atletas femeninas. Hay que conocer estas cifras, pero en su contexto. Y yo creo que hay muchas áreas de investigación a futuro para el tratamiento específico de los pacientes de articulación patelofemoral. Muchas gracias.